Mi amigo Angelo Adasme Valdés, ¿cómo estás? Hola amigo Ricardo, gracias a Dios bien, Qué gracias a Dios bien, lindo que podemos tener esta nuevamente. entrevista esperada por tiempo. Qué bueno, Angelo Adasme. Ahora te puedes presentar, por favor, tu nombre, dónde estás. Ángelo, Nadasme, estoy sirviendo al Señor acá en la comuna de Maipú, en Santiago de Chile, Bien, Unión de Centros Bíblicos. familia. Mi esposa Fabiola, con una bebé adentro de su panza, hasta agosto esperamos en el Señor, y tres hijas, Amaya de 6, Fara de 5 y Febe de 3 y medio. Tremendo, tremendo. Son el hub de Chile, con El hijas. hub de Chile, sí. Son todas preciosas, ¿no? Sí, complicado eso. Sí, Yo lo disfruto pero ahora, después veremos. sí. El problema va a ser con los yernos después. Sí, sí, es verdad. Angelo, si yo te digo, si yo te leo un pasaje del Nuevo Testamento, ¿no? Eh, y a vos te viene algo a la mente, yo como pastor, pero especialmente cuando yo leo este texto que dice acá, a ver, dice... Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. A más de lo que es el texto, ¿no? Que habla de la iglesia y todo lo que implica Efesios capítulo 2 y la carta de Efesios. ¿Te viene algo a la mente cuando hablo de edificio, de edificar, de Sí, piedra? bueno, Sí. Contanos nos un poco, conocemos de, contanos un nos poco. conocemos de ahí, nos conocemos de ese proceso. Cuando estoy terminando arquitectura, de hecho, estuve en tu casa cuando me quedaban algunos trámites todavía por hacer Mm, para terminar mi carrera, y en eso también el Señor me llama al ministerio. Finalmente termino mi carrera o sea, la carrera universitaria para ejercerla un tiempo, pero ya sabiendo mm, que lo que viene es otra cosa. No es ujú. fácil eso, principalmente cuando se trata de la familia. De la familia me refiero a mis padres, mi Claro, hermana, claro. el entorno, porque de un momento a otro yo voy terminando una carrera profesional con una proyección profesional como cualquier persona, Mm, sin ambiciones, digamos, como cualquier persona nomás. sí. Pero en eso el Señor bueno, me llama a ser su hijo en primer lugar. Eso, quiero que me cuentes primero y después el proceso de ese cambio, porque y Claro, después ya entramos a parte ministerial claro, directamente, ¿no? claro, yo era un joven que iba a la iglesia desde los 10 años, eh, grupo de jóvenes en su tiempo, después ya no más, otros intereses, y siempre iba los domingos, eso era algo que la familia lo hacía y mis papás era el deber ir con ellos también el domingo en la mañana. Mm, Pero a ciencia cierta vengo a conocer al Señor a los 25 años, 26 años, después de una lucha no menor, mm, porque cuando Él me empieza a llamar la atención no fue inmediato mi conversión a Él, mm, porque uno, bueno, tiene su idea. Y yo creo que la lucha va al punto de sentirme un inútil. Eso fue lo que me pasó a mí, por lo menos. Porque yo empecé como a sacar cosas, dejar los vicios, las juntas, qué mm, sé yo, esas cosas que uno cree que tiene que ir dejando porque está mal nomás, porque sí, podríamos decir moralmente no corresponde. Pero llegó un minuto que no tenía que ver solo con moral, sino tenía que ver con mi estado espiritual. Y mi estado claro. espiritual, aunque yo iba a la iglesia y creía que era creyente, me di cuenta que no lo era. Esa era la razón por la cual no había un fruto de alguien que era un hijo de Dios. Mm. En Qué edad eso, tenía, bueno, qué edad tenías más o menos en yo ese tiempo? tenía 25, el Señor empezó a tratar conmigo ahí como a los 25. Mm, Yo digo que no fue inmediato, pero fue constante. Fue constante. Hasta que un día me derrumbé en casa solo, estaba solo en ese minuto, estaba haciendo mis cosas de mi titulación y caí derrumbado. Eso yo lo tengo súper claro. Y bueno, de ahí viene el proceso un poco de hartas cosas, darse cuenta que uno perdió la juventud, porque yo pensaba que estaba haciendo todo bien delante del Señor y la verdad es que no.
Entonces uno se da cuenta que siempre fue a la iglesia, que de alguna forma siempre estuvo cerca del Señor, pero al mismo tiempo lejos de Él. No es fácil eso. Mm. No es fácil aceptar que pude haber sido un joven de bien, de mayor bendición, aunque los amigos me querían harto, pero podría haber sido de bendición, más que una buena persona, ¿no? Claro. Y, y bueno, eso hizo que mi proceso de titulación durara un par de años más de lo que yo tenía pensado, porque la llegada del Señor vino con fracasos de vida, Mm. en casi todos los sentidos que el hombre puede sentir, como el amor. Ahí estaba con alguien con la cual me proyectaba, por ejemplo. Tenía un grupo de arquitectura, a los cuales hoy día les va muy bien, pero que, bueno, me tuve que salir de ahí. Fue como terminar la proyección como laboral y de cierta forma algo que se veía venir como algo que le iba a ir bien. Y bueno, y quedar como en nada, pues. Al final como que uno pensaba que tenía algo súper construido, siguiendo como la línea arquitectónica, y darse cuenta que uno no tenía nada construido nomás, o sea, Claro. quedé solo. Sí. Bueno, gracias al Señor, mis padres fueron fundamentales porque les pedí perdón, ellos me trataron con mucho amor, eso fue maravilloso, para mí fue como Dios mismo tratándome con amor. Mm. Yo creo que mi papá nunca pensó que yo le iba a pedir perdón por algo. Wow. Eh, bueno, los padres siempre nos miran, es normal que nos miren con ojos de papá y siempre ven como lo mejor de uno. Pero yo le tuve que pedir perdón a la luz de lo que el Señor me enseñó, que fui un mal hijo. O sea, más Claro. allá de que para él haya sido un buen hijo, yo tuve que pedir perdón. Y en realidad, más que perdón, me acuerdo que le dije como 3 palabras de perdón y después lloré. Mm. Lloré y lloré nomás. Sí. No, creo que no me entendía de nada. Balbuceaba como una guagua tal vez. Mm. Y mi papá trabajaba fuera de Concepción, yo vivía en Concepción, entonces le dije un día de semana, así le dije, papá, quiero ir a verte, quiero hablar contigo. Ya, hijito, venga nomás, pero eso no lo había hecho yo nunca. Mm. Y fue para eso, dijo, papá, yo hoy día y vuelvo mañana, necesito hablar contigo. Mm. Pero no se lo puede decir por teléfono, se lo quería decir de frente. Claro. Pero no Claro. aguantaba más, necesitaba pedirle perdón. El día siguiente lo hago con mi mamá y fue lo mismo. Mm. Le expliqué a mi mamá por qué Un, había viajado a otra ciudad a hablar con sí. mi papá y le dije, mamá, te pido perdón, y lo mismo, llorar, llorar. Y mi mamá me decía, ya, hijito, sí, te perdono. Un Que fue, Luca, un Luca 15, pero bien de contemporáneo, ¿no? El hijo pródigo claro, volviendo, pero realmente conociendo el Evangelio, ¿no? sí, y mis papás no, ellos no esperaban eso. O sea, de Mm. hecho, de ellos, más allá de que no fui una persona así como ultra mega malvada de nada, pero bueno, como sabemos, por la luz de la palabra no había nada Claro, que rescatar en claro, eso, pues. claro, Yo, una claro, relación de mentiras con mis papás, ellos creían que iba a un lugar y me portaba, podríamos ir bien, pero me portaba mal, entonces claro. no era una relación verdadera. Mm. Y bueno, después de eso, ellos fueron fundamentales porque en realidad me quedé con ellos nomás. Ante el Mm. fracaso, las amistades, la mayoría se fue. Mm. De los amigos que quedaron, puedo decir, sin discutir si somos amigos o no, según la Biblia, pero puedo decir de los amigos anteriores que yo tenía, que después aceptaron o sea, yo les conté lo que me pasó, ¿cierto? Les di testimonio de lo que el Señor hizo en mí, de los que quedaron fueron contados con una mano, o sea, que aún me siguen, de alguna forma me siguen queriendo, Claro, sin pedirme que yo sea como ellos, sino que me siguen queriendo aún con el que soy ahora, digamos, con el Señor. claro. Y el resto desapareció. Pues a mí me decían el Roberto Carlos, que tenía un millón de amigos, pero, pero desaparecieron. Sí, Y el Señor igual me regaló después, pero voy a que cuando recién pasó eso me quedé con mis papás nomás. O claro, sea, claro. ¿Pensaste alguna y vez que un pasaje como 2 Corintios 5:17 podría tener tanto peso en tu vida? Porque me imagino que pasó por ahí. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, que aquí todas claro, son hechas el, nuevas, ¿no? el texto que a mí me derrumbó fue no mirar nosotros las cosas que se ven, sino las que Wow. no se ven. Yo lo estaba leyendo, de verdad, yo lo estaba leyendo, porque a medida que se empezó a tratar conmigo de manera intuitiva, leía la escritura. No te puedo decir que leía así, siguiendo un libro, no, intuitivamente porque quería, el Señor me estaba hablando tan claro, bueno, que era duro, pero claro que era como necesito solucionar esto ya, porque es como muy incómodo esto. Mm. Y llego a eso y veo mi vida.
mi vida había sido eso, sobre todo con la arquitectura. Todo tiene que ver con lo de aquí. Todo tenía valor. Toda mi vida estaba dirigida en esta tierra, Seguro. en lo que puedo ver. Sí. Toda mi proyección tenía que ver con eso. Y de un momento a otro entendí que estaba por el lado, no, o sea, Sí, sí, sí. todo estaba. ¿De qué año estamos hablando ahí? Más o menos. Eso fue el 2007, Nosotros nos conocimos en 2009, ¿verdad? En Licanray. 2009, sí. Wow. Eso fue, Sí, en un campamento, sí, me acuerdo. Pero ahí hicimos junta enseguida. bueno, el Señor ha sido muy bueno en ese sentido, porque, bueno, como te dije, siempre un joven que fue a la iglesia desde chico, pero no era un creyente. No puedo contar eso como, no puedo contarlo, así como Claro, que fue vida de creyente, no. Pero, bueno, el Señor en esas falencias que yo tuve me dio oportunidad de estar en distintos lugares, conocer personas que contribuyeron mucho a mi vida. mira, Digamos, lo que no pudo hacer la iglesia local, si bien estoy agradecido a mi iglesia local donde el Señor me mantuvo ahí y claro, ahí mismo trató conmigo porque me trató ahí conmigo, digamos, todo pasó claro. dentro de mi iglesia. O sea, mi iglesia donde estaba nunca me dijo prácticamente mucho por la vida que yo llevaba, pero ahí mismo el Señor me llamó y ahí Claro, mismo me hizo servir en primera instancia, así que yo soy muy agradecido de mi iglesia local. claro, Pero ahí o sea, ahí éramos amigos con Walter después me consideró para ir a Licanray. me acuerdo. El Licanray nos conocimos los dos, por ejemplo, y de ahí hemos Sí, sido amigos hasta el día de hoy. Y así otras personas también. Y eso fue usando el Señor para formar, o sea, para contribuir como en una formación, podríamos decir, un poco más flash, así como sí, más sí, intensa. como para recuperarlo, ¿no? De alguna forma, Claro, recuperarlo perdido. ¿Y claro. cuánto tiempo más o menos pasó desde la conversión? ¿O hay un momento que vos decís, esto marcó el momento donde Dios puso en mí una carga y una vocación ministerial? ¿Podés marcar un momento o fue algo paulatino que fue llegando? Porque viste que algunas personas tienen un llamado tipo Ezequiel, viste, tipo Daniel, tipo de Jeremías, digo, digamos, Claro. no igual que en la Biblia, sino que bien marcado. Fue en este sermón, fue en esta situación y está perfecto eso, pero en otros casos no es así. ¿Cómo fue en tu caso Claro. la inclinación a entender que anhelabas avispado no, anhelabas obispado y deseabas una buena obra? Bueno, No, todavía acá en no. Chile Algunos son bastante, avispado es peor. avispados son bastante. No dicen que el obispo no es Acá, el esposo de la avispa, claro, ¿no? claro, avispado igual es bueno ser Sí, avispado. sí, hay que ser medio avispado. No, pero Sí. vos podés decir que un momento donde decís, esto marcó el momento que yo empecé a anhelar obispado y saber que es una buena obra. Bueno, yo creo que en realidad es paulatino más que drástico. Mm, Uno tiene que ver con el carácter o como uno, el Señor a uno lo forma. Yo creo que claro, yo soy un poco, yo creo, según el Salmo 139, el Señor también nos crea y bajo una idea de Él, digamos, un propósito claro, de Él, sí, sí, con sí. ciertas características. Y entonces yo siempre fui como líder por decirlo de alguna forma, Líder fui nato. presidente de centro alumno, Mm, cosas así, capitán después de la selección de voleibol, pero más que sentirme como capitán, lo hacía para servir a otro, o sea, siempre estaba como esa intención de animar al otro, de enseñarle, de ayudarle, sí, incluso en el colegio lo mismo, pero, bueno, esto es como anecdótico, pero yo cuando eh, tenía que elegir qué estudiar, lo primero que quise estudiar yo fue medicina, mm, un poco porque era como el sueño de la familia también, que hubiera un médico en la familia. Mi hermana ya había elegido ingeniería, entonces, bueno, como que me tocaba a mí, ¿no? O sea, si alguien, yo era el último, era el concho, entonces vamos a tener que ser médico. Pero hubo algo que me marcó la vida mientras veía eso, era que entendí que yo iba a ser responsable de la vida de las personas al ser médico. O sea, si alguien venía con una afección, mi dictamen era un tema de vida. O sea, si me equivoco con el diagnóstico, lo puedo matar, por ejemplo. claro, Y ahí yo dije, no, no.
esto no es para mí. Y yo siempre fui como artista para hacer muchas cosas. Me gustaba mucho el diseño, como lo que hoy día se llama diseño industrial, que antes no tenía un nombre así. Claro. Eso yo lo hacía siempre. Me gustaba mucho lo que era pintar, dibujar. Entonces, bueno, dentro de lo que había era como lo que se tenía que ver con mi personalidad. Y por Claro. eso elegí arquitectura en realidad. Sí. Pero después cuando empiezo a crecer en la iglesia, yo tranquilo, me acuerdo que la iglesia me decía, no, oye, ¿quieres hacer esto? Y decía, no, 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 no. Pero no porque no quisiera, porque me encontraba indigno para hacer cualquier cosa. O sea, no por flojo, ni no querer servir, sino que un poco no me recuperaba, aunque el Señor me había perdonado, yo experimenté un poco su perdón, pero no me recuperaba de mi indignidad porque yo ya era grande, ya, pero un hombre que estuvo siempre ahí en la iglesia, pero viví tan indignamente, entonces no, para mí no era llegar y subirme a un púlpito aunque fuera a saludar a la gente, o sea, no, Claro. no. Pero estaba eso otro de que me interesa servir a los demás, pues eso estaba ahí. Y el Señor empezó a trabajar de distintas maneras y después el Señor empezó a mostrar a mi corazón de que en realidad ese miedo que yo tuve en un minuto del tema de Sí. la vida de las personas se transformó en el tema espiritual. Claro. Y empecé a luchar con eso después. Decía, no, pues si yo, mira los años que perdí, lo que fui, cómo yo voy a poder aconsejar a alguien, bueno, así, etcétera. Claro. Y bueno, el Señor me llevó a un grupito de juveniles, de adolescentes, que sería así. Y me acuerdo muy vivo esa imagen porque nadie, bueno, en ese minuto no había como alguien que los tomara. Y yo me acordé como unos cachorritos que uno va y quiere puro ser considerado. Así como los cachorritos que quieren, así como que cuando uno los va a visitar y mueven la colita. Y esa experiencia me marcó con los juveniles, porque evoqué mi vida a servirle a ellos. Y entre comillas fue un pastoreo. O sea, yo estaba con ellos prácticamente un poco 24/7. Wow. No era solamente el día sábado para enseñarle o el domingo, sino que era estar entre semanas, visitarlo, acompañarlo en algunas cosas, lo invitaba a ellos que me acompañaran a mí. Y eso realmente fue como decir, bueno, aquí está invirtiendo tu vida en la vida de otro. O sea, eso que a ti te daba miedo en términos físicos, el Señor lo está haciendo a través de ti en términos espirituales. Y yo entendía que no era yo, o sea, no era algo que yo fuera así como, este soy yo y tengo estos Sí. potenciales, sino que, Sí. wow, Señor, ¿cómo puede ser que yo pueda servir a otros, siendo que mi pasado es para decirle, oye, no te juntes con él? O sea, Claro. eso sería Seguro. Sí, sí, sí. como la lógica. Y eso fue la lucha hasta que me encontré con el Salmo 138:8 y ahí dije, bueno, Señor, vamos. ¿Te acordás qué dice? Jehová cumplirá su propósito en mí. Entonces fue como, ya, fue como creerle, en ese Es sentido fue el, como creerle. es el, es Yo el, estaba es el Salmo 138, ese es el versículo que citaste, es el Filipenses 1:6 del Antiguo Testamento, ¿no? El que claro, comenzó en sí, vosotros la buena obra, sí. sí, y me acuerdo que Fabiola, que en ese minuto, de que reflexiono en ese versículo, a los días me regala una libretita y me pone Filipenses, no sé, entonces fue Ah, como, tenía las dos partes. Sí. claro, ¿Y no fue cómo? fácil, sí, pero, Sí. pero como te digo, el Señor fue poniendo gente, se fue armando un rompecabezas Ujú. y salió esto, que Sí, todavía se está formando, pero sí, seguro. Y después hiciste una preparación formal, ¿verdad? Porque claro, ya habías terminado arquitectura cuando empezaste a estudiar en el ICAT, ¿estudiaste? ¿O en el otro estudié en el ICAT, instituto? estudié en otro seminario, No estudiaste en el ICAT, estudiaste en el otro seminario, sí. claro, sí, Sí. porque yo estaba en Concepción y estaba con este tema de los juveniles jóvenes Claro, sí, sí, no y, podías, y no podías tenía, dejar. Sí, y estaba eso, convencido de eso. sí. Y estuviste pastoreando, tu primer pastorado fue en Licanray, ¿verdad? Claro, yo estuve en Concepción, ahí gracias al Señor fui por un tiempo anciano, Ujú. eso me sirvió para apuntalar algunas cosas, Claro, ¿no? claro. Aunque bueno, bueno, eso es historia más larga, pero voy a que eso me llevó a tomarme más en serio ciertas cosas y en el Señor procurar irla formando más que relajarse por Ujú. el puesto, en realidad fue Sí, afianzar las cosas. claro. Y bueno, en eso, bueno,
como hablamos recién, Walter me invita a trabajar al LICAN, ahí conozco a los Thompson, Claro, y los Thompson siempre me empiezan a considerar para invitarme a trabajar como consejero de los campamentos, y de ahí claro, empiezo a ir siempre. claro, seguro. Voy a todas las actividades, me invitan siempre, me consideran siempre, eso fue Sí. muy... Bueno, eso es lo que te decía recién, pues el Señor usó otras instancias para hacer como Mm. un intensivo de lo que no fue mi vida antes. Y ahí en esos Yo, campamentos también surgió el amor al mate amargo, ¿no? ¿O no? sí, po, por unos amigos, por un amigo que Ah, argentino uruguayo. ¿dónde está? No, yo no, todavía, yo tomo más tarde, pero sí. Claro, Sí, ahí hay conocí al mate, varios conocí contagiados al ahí, mate ¿eh? con azúcar. Sí, no, ¿Ah? varios quedaron contagiados con la yerba uruguaya ahí, ¿no? Sí, Sí, pues, sí, sí. pero finalmente quedaste en Licán después, ¿no? ¿O te llamaron para trabajar Sí, ahí? pues eso fue como, bueno, ahí donde ve como el Señor hace camino donde uno no, ni lo imaginó. Mm, Desde que te cuento, ¿cierto? Desde que fui el 2009, después en octubre nos conocimos, yo fui en septiembre y en octubre te invitaron a ti ahí donde nos conocimos, mm, y después el 2000 voy en verano, después tú vas de nuevo. Entre eso, bueno, también fui a Regina 2 veces. ujú, Eh, el Señor fue poniendo distinto, bueno, desde amigos, por ejemplo, hoy día soy amigo con Iván Maluenda, nos hicimos mm, amigos en términos de campamento. claro, O sea, puso personas que contribuyeron, el Señor me los regaló, siempre he dicho así, para contribuir a formar el siervo que Él quería. Soy como, yo creo que soy como un, un popurrí de siervos que el Señor me dio sí, cosas de ellos para poder aprender. sí, Y eso me cuidó del desánimo, el ministerio ahí en campamento, las amistades que hice ahí, me cuidó del desánimo, me cuidó de desertar, del llamado al Señor, porque hay ciertas cosas que uno lo va marcando y se dice, ya, mejor no, mejor me quedo así nomás. sí, Y bueno, y al final los Thompson se van a Estados Unidos y me preguntan si me voy para allá. Justo había terminado el instituto, los 4 años de instituto. En eso yo había trabajado y estudiado, así que ya sabíamos que nos disponíamos ahí para ir donde el Señor quería. A todo esto nos queríamos ir para Argentina, si te acuerdas. sí, Eso al final no vimos que es como que se diera. Bueno, no sabemos los dos cómo lo conversamos. Y aparece esto, nos vamos a Licán, estamos 1 año y medio en campamento, ahí soy recibido en el cuerpo de pastores de UCB. Mi trámite fue distinto porque yo estudié en la Alianza, entonces claro, como que el proceso de ingreso no fue como el que estudia en ICAT, entonces por eso fue más largo. Me aceptaron y la iglesia de Licán me invita a ser ujú, el pastor allí. sí, Y ahí estuvimos 1 año y medio más. En realidad estuvimos como 3 años en Licán Rey. sí. ¿Y llevas ya cuánto en Santiago? En Santiago llegamos en abril del 2018. Claro, sí, sí. Estaba pensando en esta canción de Marcos Vidal, la primera parte que dice, no son muchos, pero Dios los puso ahí, un poquito más cercanos me los regaló a mí, para hacerme comprender un poco más el calibre del amor de mi Padre Celestial. No son muchos, pero no los hay mejores en la tierra. Me encanta esa canción, muy, muy linda, ¿no? Sí, también, No sé el origen de la canción, pero evidentemente es un testimonio. sí, yo agradezco eso del Señor. Yo Sí, agradezco eso del sí. Señor. Sí, yo entiendo, Cuando, yo valoro lo que decís porque yo pasé una situación similar con personas que me rodearon y a veces uno no se da cuenta en el momento, quizá vos sí, porque eras más grande, que en mi caso que era un adolescente, pero la realidad es que nadie se forma solo, ¿no? O sea, es la obra del Señor, pero siempre hay alguien que forma parte de la iglesia, que están apuntalando y que están viendo a otro y que están traspasando digamos, la posta, sí, ¿no? Del apoyo sí, que tenías en eso. Y bueno, en estos años que, bueno, es una situación muy particular la que están viviendo, porque hace mucho que con la pandemia ustedes no pueden reunirse, pero no dudo que el gozo del Señor y la seguridad está sosteniendo, ¿no? En todo eso. Pero se podría decir que en el tiempo que llevas el ministerio, hoy estaba hablando con Sami Parada, porque también vamos a tener con él más adelante, dice, no, yo sí, hace poco, entonces, no, pero no, a mí no me interesan los años, me interesa que la persona ha sido llamada por el Señor. No vamos a hablar de experiencias que no tenés, vamos a hablar de la realidad, porque esto es para animar
quizás jóvenes que están por entrar y algunos están tropezando como pastores, están aprendiendo cosas. Tampoco que tiro a la marchanta, yo estoy buscando, ¿no? Pero en este tiempo que llevas, Ángelo, y lo habíamos charlado, ¿no? Me has dicho, bueno, no son muchos años, pero no importa, el tiempo que llevas en el ministerio, encontraste una brújula de algo, esto realmente disfruto hacerlo. Sé que como pastores enseñamos la palabra, tenemos que pastorear, los lineamientos están en el Nuevo Testamento de lo que debe ser un pastor, pero como vos decís, a veces hay áreas donde parece que estamos más cómodos trabajando y sirviendo en ciertas cosas. ¿Podés decir que eso está? Si no está, no está, pero si hay algo particular que estás disfrutando, ¿qué haces? Bueno, yo disfruto dos, o sea, puedo enmarcarme en dos disfrutes. Me gusta enseñar, aunque siempre sé que siempre con el ánimo de perfeccionar mejor eso, no por un tema personal, sino por ser más honesto en lo que dice la escritura. No es un tema personal, sino que, bueno, la responsabilidad que uno tiene, que tú decías recién. Sí. Pero yo disfruto mucho bajarme del púlpito y caminar con la gente. oveja. Sí. Precioso Y eso es lo que la pandemia me ha quitado y no ha sido fácil. Claro. No ha sido fácil. Sí. Porque si tengo que embarrarme con él, me embarro con él. Claro. Si tengo que estar con la gente. Manos, estar con la gente. Yo lo hago. Sí. Sí, yo eso lo disfruto. Entonces, estás hablando de enseñar en general, no es solamente enseñar de predicar, que lo es, obviamente, pero estás hablando de enseñar al lado de la persona. Enseñar la escritura, claro, no solamente formalmente, sino en discipulado, el estar al lado del otro, de compartir, claro, de corregir. Sí. Claro, y en su territorio, eso es lo que a mí me gusta. De hecho, me nutre estar en el territorio del otro. O sea, no invitarlo, o sea, los puedo invitar a mi casa o a la oficina pastoral, pero ir. Pero a mí lo que me marca en el disfrute de ver cómo el Señor va hablando a otra persona en la medida que estoy en su territorio. Sí. Y entendiendo en ese territorio lo que el Señor está haciendo en esa persona y ahí cómo entro yo, por decirlo de alguna forma. Sí. Y eso es lo que a mí me... O sea, si alguien me dijera qué haría usted siempre, aunque no pudiese seguir, porque pues, si tuviera que dejar de predicar por X razón, bueno, mientras no me quiten el poder caminar con el otro, yo... Es como que has tenido siempre ese ánimo de estar con los cachorritos y atenderlo, ¿no? De alguna forma. Por eso decía que, bueno, no quiero decir que esto viene porque el Señor me llamó, o sea, el Señor me dio entendimiento antes o no, pero en el voleibol hacía lo mismo, le enseñaba a los otros, fui entrenador. Claro. Como estudiante le enseñaba a los otros las materias que era bueno, pasaba con ellos enseñándoles lo que no entendían bien. Sí. O sea, pero no en mi campo, sino que lo que necesita el otro. Claro. Sí. De entender lo que necesita. Sí, buscar la necesidad. En eso mi papá, claro, mi papá un poco me traspasó eso. Mi papá siempre ha sido alguien que trata de dejarle algo al otro. Claro. Pero algo que le sirva al otro. O sea, no entregarle algo mío que después no saber cómo usarlo, sino que quizás yo tengo un conocimiento, pero tiene que ser de él finalmente. Él lo aprende y él lo usa. Bueno, ese es el traspaso, el discipulado es eso, ¿no? Basta el discípulo ser como su maestro, eso es una cosa importante que uno tiene que lograr, ¿no? Pero vos te considerás más, de la parte, vamos a decirlo, técnica, ¿no? De pastor o de responsabilidad de enseñar, ¿vos te considerás más predicador o maestro? Bueno, hasta ahora creo que el Señor me ha llamado a ser predicador. Sí, bueno, tenía esa impresión de lo que yo te conozco y haber escuchado. Sí, esa impresión. Pero también de maestro. Pero me acuerdo cuando enseñaste el Salmo 119 a los líderes en el campamento que tuvimos. Me acuerdo que fue bueno eso, porque era como una enseñanza, pero a su vez era exhortativa, ¿no? Era muy, muy bueno. Bueno, estaba en Nicam viviendo vos en ese tiempo, cuando hacíamos eso. Sí, eso está bueno. Por eso decía que soy de eso de... Me gusta, o sea, creo que tengo que estar en el púlpito, pero mi forma de servir al Señor se completa cuando estoy en el camino del otro también. Sí.
quizás muy pronto todavía para decir y uno puede pensar que quizás más adelante haya otra experiencia. Pero hasta el momento, Ángelo, ¿qué es lo que no volverías a hacer? Yo esto no haría esto otra vez. Ser pastor, no digo. Claro, ser papá, no. Después vamos a hablar un poquito de eso, pero no, me refiero ya en el ministerio, ¿no? Estando en el ministerio Sí, pastoral. sí. Yo creo que el Señor todo lo usa bien, pero creo que yo cometí un error en un minuto, el cual no estoy arrepentido por el lugar ni las personas, para nada, pero creo que cuando decidimos quedarnos o aceptar la invitación de la iglesia de Lican Ray, yo hice un mal uso de la fe, Mm, porque por decirlo en palabras sencillas, es como que hicimos un papel, ¿cierto? Mi esposa de hecho lo hicimos, y más, mi esposa con más detalle, y nos dimos cuenta que las cuentas no nos daban. Y eso es súper objetivo, o sea, ahí no hay invento de nada, o sea, claro, nosotros necesitamos y esto sale esto, y vamos a recibir tanto. Y yo le dije, pucha, y ahí no fue culpa de ella, fue ella me hizo caso a mí, ¿no? Y yo claro. le dije, pero confiemos, el Señor va a suplir. Y no es que no crea que el Señor supla, Sí, sino que yo creo que por lo menos debería estar un tiempo orando a ver si saber si Él iba a suplir o no, pues. Sino seguro. que fue como, no, tranquila, el Señor nos va a suplir, yo creo que la iglesia nos quiere y hemos visto la reacción de ellos hacia mi labor, entonces eso es más importante que lo material, Claro. que no es mentira, Sí, sí, pero había algo ahí que era objetivo y yo creo que eso, más que no, o sea, quizás para mí hubiese sido diferente si hubiese dicho ya, hermanos, dennos, no sé, un mes para orar bajo esto y de haber dicho después, ya, tranquilo, el Señor va a sí, suplir, porque después de sí, estar un tiempo orando, creemos que, aunque objetivamente esto no da, el Señor nos va a ayudar. sí, Entonces después vi las consecuencias de eso, sí. de, de esa Es- falta de oración sí, y estímulo de la fe, decir, no, es que suena súper piadoso, no, el sí, Señor va a proveer, pues, como sí, pero a ¿quién veces te va a decir que no? Pues? sí, uno piensa, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dijo se me abrió una puerta grande, pero no por eso se fue, ¿no? No tenía reposo en su Claro, espíritu. Y a veces es muy particular porque no hay un lineamiento o una serie de pautas que son iguales para todos. Pero lo que vos decís es notable, si no podés tomar una decisión sin calcular el costo de alguna forma, especialmente si tenés una familia detrás, ¿no? Tenías sí, una esposa, niñas, ya, ¿cuánto tenías? ¿Dos niñas ahí? Sí, dos niñas tenías, ¿no? ¿Ya? sí, No. dos niñas, Sí, entonces eso claro, y complicado, las sí. dos guaguas, Sí, sí, son las dos sí, súper chicas. sí, Las dos usando pañales, por ejemplo, y hartas cosas especiales que necesitan los bebés, que sí, todo suma al final. claro, claro, sí. Angelo, ¿habrás hecho analogías entre tu trabajo, tu vocación de este mundo, que es la arquitectura? Porque me imagino que igual te gusta, yo doy fe de eso, has ayudado incluso en LICAN y otras cosas, y de alguna forma es una herramienta, ¿no? que puedes tener. Pero ¿habrás hecho analogías alguna vez? ¿Hiciste analogías cuando estudias la Biblia sobre la arquitectura que podrías aplicar a los creyentes o al ministerio? Sacar Bueno, la acá cuenta hace para poco, edificar la casa, primero hace las cuentas, después si no puede, claro, ya empezamos mal. claro, ¿No? empezamos mal ahí. Sí, Bueno, la Biblia, la escritura, la palabra del Señor nos muestra ejemplos como eso. Eh, si tú, el constructor, si no mira antes lo que va a necesitar, mm, no lo va no va a empezar. Nehemías también, que sabía tal cual lo que necesitaba claro, y después resuelve bastante bien en la práctica lo que va haciendo. sí, Pero a mí lo que más me ha impactado tiene que ver con que somos piedras vivas, wow. de Primera Pedro. Mm, Eso para mí me marca mi relación con mi iglesia. Por eso para mí la iglesia es tan importante. Ahí donde yo dejo de ser arquitecto y soy uno más porque hay un arquitecto más grande que yo, sí, que hizo bueno, algo que hizo algo que es
que es perfecto. Dios es llamado arquitecto en la Biblia, ya sabes eso, ¿no? En Por Hebreos, eso, el arquitecto sí, y constructor es Dios, ¿no? Eso es, claro. tenemos médicos, tenemos Entonces, arquitectos, tenemos todo. sí, tenemos todo en él. Sí, Y eso, o sea, como antes la iglesia yo iba el domingo, una vez que el Señor me llama a ser su hijo, la iglesia se convirtió en algo vital para mí. claro. Y después cuando aprendo que somos piedras vivas, más todavía porque entiendo de que yo no puedo, bueno, yo como arquitecto, de los proyectos que uno alguna vez alcancé a hacer, cuando el maestro hace algo que no corresponde, yo tengo plena inseguridad de lo que termina siendo construido ahí. O sea, no Claro. puedo tener certeza, si yo le entrego un plano y con la especificación de materiales y él hace otra cosa, yo no puedo después poner mi firma y decir, ya, esto va a funcionar, Mm, porque yo le entregué la instrucción y no la cumplió. Mi responsabilidad como parte del cuerpo es prácticamente casi igual, porque el claro. Señor nos dice claramente lo que tenemos que ser. Me dice también que yo como parte del cuerpo, como piedra viva o parte del cuerpo, no me puedo mandar solo. Claro. No es que yo tome determinación y no vaya a afectar la casa. Ujú, No es que la piedra, en este caso los ladrillos, se muevan solos y no le importe si el muro sigue firme o no. claro, claro. Entonces, me ha marcado, yo creo, en parte eso. Sí, Eh, y vos tenés, obviamente ya sabemos que hay una piedra fundamental, el Señor Jesucristo. Nosotros claro. construimos sobre ella, pero te ves con un desafío particular ahora. Ni hablemos de la pandemia y eso, pero tenés, o quizás está muy relacionado a eso, pero te ves con un desafío así, sabiendo que la vida es por fe y que nosotros andamos por fe, no andamos por vista y que tampoco podemos hacer cálculos fríos sobre el ministerio, pero te ves con un desafío que te gustaría mirar para afrontarlo y que querés lograr. ¿Hay algo puntual o no necesariamente? ¿Dices personal o con la iglesia? Sí, como pastor, como pastor, como pastor de la iglesia. Eh, Bueno, bueno, Te explico, te explico. yo llegué a Por un, ejemplo, para aclarar, yo estoy acá en Regina, vos ya conocés, hay varios grupos de hermanos que son parte de la iglesia a través del valle y mi desafío es, yo quiero ver una iglesia formada en las ciudades grandes del valle, ¿no? Y de alguna forma apunto a eso en lo que puedo hacer, ¿no? Si bien esta es mi iglesia y aquí estoy en Regina, pero no estoy, tengo una cuerda bastante larga, ¿no? Como para no estar atado continuamente, sino avanzar, ¿no? A eso me refiero. bueno, yo acá estoy en una buena iglesia. Bueno, como quizás los que ven, uno en la UCB no necesariamente es pastor en la misma iglesia donde crece. Los Claro, pastores como que se mueven de distintas iglesias. Entonces, esta iglesia yo llego, yo creo que también un poco descontextualizado. claro. Eh, y creo que el Señor me trajo por sus propósitos también para acá, para aportar en el desarrollo también de esta iglesia local. Ujú, Mi desafío, creo yo, que parte un poco de lo que conversamos recién. Tengo una muy buena iglesia, pero toda iglesia tiene que seguir creciendo. seguro. Y en eso creo que tengo que, ojalá, aportar, y tiene que ver con la comprensión, crecer en la comprensión de iglesia, fundamentalmente, Mm. en, Sí, en la comprensión de cuerpo, sí, esto sí, de sí. cómo nos afectamos unos con otros, cómo funcionamos como este edificio de piedras vivas. Creo que ese es Ujú, por ahora mi norte en el que estoy sí. ahora. Es Cómo como que, contribuir de esa forma. sí, la rueda que ha estado girando en muchos lugares, pero quizá también en Latinoamérica, ya desde hace 5 o 6 años atrás, sobre volver a la escritura, es como que te ha agarrado también, ¿no? Sobre la importancia de volver a la escritura, la iglesia local, la importancia de preparar líderes, obviamente Claro. que también favoreces el hecho del liderazgo plural. ¿Tenés alguno en vista, personas que estás viendo que pueden estar formados o que ya estaban ahí, pero vos formando gente? Gracias a Dios, como te decía, yo llegué a una buena iglesia. Por Sí. primera vez estoy con ancianos, buenos Mm, ancianos, de los cuales aprendo mucho, mm, que lo cual agradezco al Señor. Él sabe, siempre lo pedí qué y bueno.
no por decir nada contra los anteriores, sino que Sí, sí, sí. en general como iglesia y el directorio en el cual estoy ahora, solo puedo aprender de ahí. Qué bueno. Eso es bueno. Y en el último tiempo he estado también en parte como mirando a aquellos que a veces uno cree que no pueden ser más. Mm. Y un poco mi labor en este tiempo he tratado de como subir a los que estaban más abajo, por decirlo de alguna forma. Para que también el que está en el liderazgo, no es el caso que hay hoy día, pero mirando hacia un futuro, el liderazgo no sea porque es como lo mejor que hay, Claro, sino porque en realidad son los que deben estar y los que están abajo también son buenos. seguro. En eso estoy, gracias a Dios, hay muy buenos ancianos al lado mío que hacen su parte también. Una iglesia que enseña la sana escritura, por lo tanto no tengo ese desafío como que dependa de mí, que tenga que reformar eso, por ejemplo, en la iglesia. Esta iglesia ya lo traía desde antes de mi conversión, así que es una iglesia que apoya también, han salido siervos también de esta iglesia. La idea es que, bueno, si el Señor quiere sacar más, que así sea. Excelente. Pero un poco eso ha sido este tiempo para mí, un poco tratar de subir a los que estaban más abajo, porque la idea es que ojalá todos, o sea, yo creo que a veces todos podríamos ser quizás ancianos, pero no todos vamos a llegar a ser ancianos en la iglesia. Seguro, sí, sí. Pero sí. no por eso son 3 los que saben más y el resto... Exacto. Sí, los ancianos son ovejas también, ¿no? Claro. Son parte del rebaño. Ángelo, ¿vos enseñás la Biblia de manera secuencial? ¿Vas libro por libro? ¿En algún orden? ¿O cómo enseñás positivamente? Sí. Normalmente sí. Sí. Ahora, ¿por qué digo normalmente? Porque, claro, mientras estábamos antes de la pandemia, enseñé libros hasta que llegara la pandemia. Bien, bien. Después de la pandemia, al principio, de las distintas formas que empezamos a enseñar, al principio no quise seguir con el mismo libro que estaba, porque mandábamos audio de 10 minutos, de 10 a 15 minutos, y lo hicimos, lo llevé de otra forma, pensando que era momentáneo. Claro, sí. No sabíamos que esto iba a durar tanto. Terrible, sí. Tengo 2 preguntas más. 2 preguntas. La primera es, ¿qué parte juega tu esposa en todo esto? Bueno, yo normalmente, no sé si muchas veces lo digo, pero yo creo que la parte fundamental que ocupa mi esposa es que el Señor me enseña a través de ella. Y no digo de que ella me esté enseñando necesariamente así como que ella manda en la casa, sino de cómo yo tengo que ser con ella, claro, como hombre, que el Señor siempre me enseña a través de mi esposa. Y es continuo. Claro. Siempre hay desafíos. Tenemos una buena relación, pero por ejemplo en la pandemia mi esposa se enfermó y tuve que empezar a hacerme cargo más de las cosas de la casa. Eso un poco trajo en momento un poco de frustración porque quería seguir haciendo las cosas que tengo que hacer en la iglesia, por ejemplo. Sí, pero nuestro primer ministerio es nuestra esposa, ¿no? La esposa. Entonces, bueno, el Señor en ese sentido la usa mucho para moldearme a mí, pero no tanto de lo que ella me dice, como te digo, sino de cómo yo tengo que tratarla ahí. Y bueno, es una madre que es una excelente madre, y para mí ser padre es un privilegio. La verdad es que es un regalo del Señor ser padre. Y ¿tus niñas tienen qué edad? Puedo descansar en ella. ¿Tus niñas dijiste? La mayor tiene 6. 6. ¿Y después? 6, 5 y 3. 6, 5 y 3, sí. Ya después, más adelante te van a cambiar el nombre, te van a poner Felipe, que tenía 4 hijas doncellas, ¿viste? Sí, ahí se las escucha, sí. Y Ángelo, una pregunta más, ya así para dejarte. Siempre le pregunto a los demás, si has visto algunas, ya lo sabes. Pero el último encargo a alguien que le das, que va a entrar, que con la experiencia que tenés, ten en cuenta esto, hace esto, te quiero decir esto, es la última cosa que te digo, te lo anoto en un papel, te lo doy, toma, fíjate los materiales para construir esto, lo que necesitas. ¿Alguien que va a entrar al ministerio?
o mira, o Sí, sí, en general, lo que sientas, lo que vos crees, ¿Sí? crees que tenés que dejarle, quizás sí, enfocado a alguien que está por ministrar, ¿no? No, yo creo que lo único que le diría a los jóvenes de hoy, que procuren, o bueno, joven o adulto, no sé, hay Sí, gente que llama al ministerio bastante adulto, pero ojalá, si en lo posible pueden, antes de decir amén al ministerio, vivir esa experiencia con el cuerpo local. mm, Si lo puedo justificar, si algo me preocupa, que a veces los jóvenes reciben como su llamado fuera de la iglesia local, después se van, por ejemplo, no estoy criticando el sistema, estoy diciendo que solamente eso, sí, a mí por lo menos me llama la atención. Pueden estudiar, aunque sea en cualquier lugar, hasta en un master seminary, no me importa eso. Y después salen pastor, pero como ajeno a su iglesia local. sí, Eso yo creo bueno, para mí yo creo que ese no es el sí, mejor, el mejor o sea, que sea tan personal y que uno vaya al lugar que no te exige, o sea, cualquier seminario no te dice si acaso realmente tienes un llamado o no. sí, no, 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 Y si cumples con la materia y aprendes mucho y seguro, muestras eso, seguramente no te van a negar la posibilidad de ser pastor. claro, Pero yo creo que pero es sí. necesario tener esa experiencia con su iglesia local. Totalmente, porque El- como decía con el pastor Dirk, que tuvimos también la charla, él decía, es el seminario, la preparación formal te da una caja de herramientas, ¿no? Es como una caja de herramientas que te da, pero en realidad es la típica pregunta, ¿y dónde estudiaste para ser pastor? Te hacen, no, no, le digo, no, no, que no se estudia para ser pastor, es un don del Espíritu Santo. Y uno se prepara mejor para servir mejor, pero bueno, realmente la idea, la realidad del Nuevo Testamento es que los ancianos son formados en la iglesia local, ¿no? Pablo le dijo eso a claro, Timoteo, que tendría que enseñar a hombres fieles y que les traspase la posta, ¿no? Que puedan ser sí, capaces de enseñar también a otros. Y no estamos hablando de que no había estudio formal, pero tenían la escritura, ¿no? La escuela de los profetas están del Antiguo Testamento, ya hay una preparación y todo eso, pero es excelente eso. Qué importante es casi empezar la charla de la misma forma y terminarla con el valor que tiene la iglesia local, que es la iglesia de Cristo, como le dijo Pablo a los ancianos en Hechos 20:28, la iglesia del Señor o la iglesia de Dios que Él ganó con su propia sangre. Ahí está la sí, Trinidad, ¿no es cierto? El Espíritu Santo se ha puesto por obispo a apacentar la iglesia del Señor que Él ganó por su propia sangre, o la iglesia de Dios, como dice la versión de la nueva versión de Biblia de las Américas, ¿no? más o menos. Pero bueno, es así. Gracias por tu tiempo, Ángelo. No, Ángelo gracias. Adasme, pastor del Centro Bíblico Maipú, ¿verdad? Allí en Así es. Santiago de Chile, que es una Santiago de comuna Chile. eso hoy, un nombre tiene, ¿no? O nomás Sí, es Maipú se dice. La comuna de Maipú. Comuna de una Maipú. de las más grandes de Chile. Una más grande de Chile, sí. Bueno, querido amigo y hermano, un privilegio Gracias, estar juntos y igualmente. hace ratazo que no nos Igualmente. vemos en carne y hueso. Hueso. Que yo cada Ya, vez más señor tengo Joaquín, cada vez gracias. más hueso que carne. Otros tienen más Sí, carne que hueso. sí, según como la Pero, pandemia lo había tratado. un abrazo grande, nos estamos Un viendo y abrazo que igual. Dios use este tiempo para todos. Chao, chao.